Muy buenas noches. Estados Unidos está involucrado, está viviendo protestas masivas, violencia y saqueos a 10 días del homicidio de George Floyd por parte de policías en Minneapolis. Y en lugar a los colaboradores de nuestra mesa de los jueves, Ana Laura Magaloni. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo, ¿qué tal? Buenas noches. Luis de la Calle. ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches. Y Sabino Bastidas. ¿Ququé tal, Leo? Muy buenas noches. Un saludo a Ana Laura y a Luis. Pues creo que te toca comenzar a ti, Sabino. Se puede agarrar este tema desde muchos ángulos. ¿Por cuál empezamos? Mira, en primer lugar, yo creo que hay que contextualizarlo. Estamos viviendo una crisis muy fuerte de gobernabilidad en los Estados Unidos. Se ha dado de manera recurrente, hemos visto varios episodios en la historia reciente o en la historia moderna de los Estados Unidos, de eventos policíacos contra personas afroamericanas que se convierten en un escándalo, que terminan en motines, en algunas reformas policíacas. Es un evento reiterado. Pero yo creo que en esta ocasión hay dos coyunturas que lo hacen un poco diferente. La primera es la coyuntura, obviamente, de la epidemia y de esta enorme crisis económica que principalmente ha afectado a los afroamericanos. Pero la otra es una crisis estructural en el modelo norteamericano que cuestiona el capitalismo, que cuestiona el modelo del liberalismo y que está a revisión el modelo económico que nos hemos planteado en todo el mundo. Y por supuesto está también a discusión en los Estados Unidos. Claramente hay una corriente que lleva expresándose un debate. En Estados Unidos hay un debate de tracto sucesivo prácticamente 25 años, que se ha agudizado en los últimos 10, en donde claramente hay dos visiones. Una visión liberal, una visión capitalista, muy liberal, muy radical, y una visión que ha llegado a hablar del socialismo en Norteamérica. Y creo que hay que hacer caso de todos esos reclamos, de toda esa corriente de pensamiento que tiene a Bernie Sanders, a Alejandro Ocasio, a líderes obreros que están exigiendo que el modelo norteamericano tenga correcciones. Yo creo que uno de los graves errores es que esta crisis nos agarra con un presidente de los Estados Unidos muy polarizante, que en lugar de atender en la crisis con decisiones y con soluciones, pues está dividiendo. Recuerden la frase de Obama, y la pongo en la mesa para el arranque, no le decía a Trump, pero era para Trump: si para ganar una campaña tienes que dividir a la gente, no vas a ser capaz de gobernarla. Y esa premonición de hace 3 años y medio del presidente Obama hoy se convierte en una actualización. No creo que sea un tema ni coyuntural ni policial. Desde mi punto de vista es un tema estructural, no sencillo, sí, que puede tener este episodio, pero que seguramente, si no hay corrección, podría escalar. Ahora, Ana Laura, decía Sabino la frase de Obama. Yo creo que a Trump no le importa gobernar, lo que le importa es ganar las elecciones el próximo mes de noviembre. Sí, efectivamente, y esto le va a restar muchas posibilidades de ganarlo, yo creo. ¿Tú crees? Yo tengo mis dudas, pero bueno, adelante. Mira, yo creo que así como aparecen problemas nuevos, el racismo en Estados Unidos es un problema muy viejo, y casi desde que se fundó el país de Norteamérica, se fundó con esclavos, digamos, ¿no? Sí. Y venimos de siglos, por lo menos desde la independencia norteamericana hasta la fecha, litigando el racismo y la inclusión. Y ha habido avances. Bueno, por lo menos ya el racismo no puede estar en las leyes, pero eso fue hasta los años 60. Yo estudié muy de cerca las decisiones de la Suprema Corte de esa época, que parecían revolucionarias, y 2% de hispanos. Y luego de esto ha generado un conjunto de estudios que tratan de explicar por qué el sistema es más rudo contra los negros, y hay una parte que no se explica ni por ingreso, ni por escolaridad, ni por exclusión, sino se explica por los sesgos mismos de jueces, policías, ministerios públicos.
los negros han padecido ese sistema. Entonces no me resulta nada extraño que sea por un incidente policial, no de otro tipo, un incidente policial que se desate todo esto, porque esto lo llevan litigando los negros toda su historia. Ahora, toda la historia del sistema de norteamericana es ese sistema el que reproduce y excluye y castiga y discrimina, digamos. Ahora, en 2014 mencionaba Ana Laura, se hizo este estudio, pues el presidente era un afroamericano, era Barack Obama. Durante esta semana, Luis, hemos estado debatiendo precisamente la paradoja, ¿no?, de tener esta situación después de la presidencia de Barack Obama. La presidencia de Barack Obama fue un gran triunfo para Estados Unidos. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Reconocido casi universalmente. Y la elección de Donald Trump estuvo relacionada con tres fenómenos que se conjugaron después de Obama. En primer lugar, la crisis de 2008-2009, que tuvo un impacto muy severo en la economía de Estados Unidos y sobre todo en algunas regiones de Estados Unidos. En segundo lugar, el envejecimiento de la población. Y en tercer lugar, este sentimiento de la mayoría blanca, sobre todo los hombres, que se estaban convirtiendo en minoría y que por lo tanto no tenían una voz. Y Donald Trump dijo: yo soy su voz, yo los voy a representar, y vamos a recrear el país de los años 50. Y quizá ahí es donde está el error. No se puede recrear Estados Unidos de los años 50, donde había una abrumadora mayoría blanca, donde no había redes sociales, donde no hubiera sido filmado el fallecimiento dramático, asesinato de George Floyd. Y hoy tenemos una triple crisis, porque está la crisis sanitaria. Estados Unidos es todavía el país más golpeado por la crisis sanitaria en el mundo, y esto a los americanos les pesa mucho, no solamente por la tristeza de perder tantos ciudadanos, sino porque se ven como, no comprenden cómo, siendo el país más importante, más dinámico, más rico del mundo, tienen este impacto del coronavirus, que su propio gobierno no ha sabido manejar y que Donald Trump ha manejado muy mal. Entonces tienes la crisis sanitaria, luego tienes una crisis económica que va a ser mucho más profunda que 2008-2009, va a ser también más duradera y va a dejar un impacto negativo en mucha gente y con efectos políticos y de debate sobre el modelo quizá todavía más severos que los de 2008-2009. Y al mismo tiempo tienes una crisis social de un país súper polarizado, muy dividido, y en este contexto, pues lo de George Floyd fue, digamos, la mecha, lo que prendió la mecha, ¿no? Pero es una situación muy complicada, y además, como bien decías, Leo, en un año electoral, electoral que es de una importancia mayúscula. Estamos suponiendo que va a haber elecciones, pero todavía no sabemos de qué tamaño va a ser el coronavirus, si la elección va a tener reuniones multitudinarias, si va a haber convenciones con gente o van a ser virtuales, y después si se puede votar el día de la elección, dependiendo cómo esté la pandemia. Uno supondría que sí. En segundo lugar, pues no queda claro si, o hay gente que duda, si el resultado de la elección, dependiendo de si es muy cerrado, va a ser reconocido o no por el propio presidente. Así es. Trump se juega en esta elección no solamente su legado histórico, que desde mi punto de vista va a ser deplorable, sino probablemente si pierde puede acabar en la cárcel. Y entonces él va a hacer todo lo que sea necesario para tratar de ganar. Yo creo que el pueblo americano va a salir a votar abrumadoramente contra Donald Trump, y este episodio va a ser el principio del fin de Donald Trump, que había prometido a los americanos lo siguiente. Él les dijo: fíjense, ustedes se van a cansar de ganar. Y llegan al 2020 y van a tener una contracción de la economía de menos 8%, el desempleo más alto desde la crisis de 1929, un país dividido y un país que piensa que está perdiendo la primacía en el ámbito internacional con ningún liderazgo fuera de Estados Unidos. Entonces, sí, ganar, pues no queda claro que está ganando. Pero parece, por el escenario que hemos pintado a lo largo de esta semana, y ustedes también, que el imperio se está cayendo, que esa fortaleza institucional que era Estados Unidos, y social y económica, pues está en franca decadencia.
¿Tú lo ves así, Sabino? Sí Estados Unidos está perdiendo la civilización americana, digamos, está perdiendo el fuelle que tenía históricamente. Mira, los apocalípticos normalmente se suelen equivocar cuando creen que todo está mal. Estados Unidos sigue siendo la economía más grande del mundo en muchos sentidos, sigue siendo el país con más ciencia, es el país con mayor armamento militar, es decir, su carácter de potencia todavía tardará en disputarse. Lo que sí creo es que tiene una crisis ética y moral muy grande. Ética Hay muchas y moral. Así lo pones. Y moral. Mira. Porque muchos de los temas que hacían a Norteamérica están en crisis. El país de libertades, el país de oportunidades, el país de leyes, el país de legitimidad. ¿Con qué legitimidad conmemoras Tiananmen cuando tú tienes eventos similares en 150 ciudades, cuando tú estás militarizando, cuando acabas de salir descalificado por tu exsecretario de Defensa y por tu actual secretario de Defensa? Es decir, es una crisis muy profunda que yo no creo que sea estrictamente ni racial, ni penal, ni judicial. Yo creo que es una crisis estructural, ética, moral, que toca los elementos fundadores de los Estados Unidos. ¿Cuáles fueron esas dos características fundacionales? Las oportunidades, el país de igualdad de condiciones. Alexis de Tocqueville lo exponía muy bien cuando decía, son dos las características que hacen poderosa la democracia norteamericana y pronostica el éxito de la democracia norteamericana. Claro, una es igualdad de condiciones y la otra su capacidad de representación. Y las élites políticas, los dos partidos políticos, el viejo sistema democrático norteamericano ya no representa suficientemente a la pluralidad y la riqueza de la sociedad americana, y claramente ya no está dado el país de condiciones económicas y de oportunidades. Tienes, y ahora lo demuestra el COVID, enormes segmentos de la sociedad en el país más rico de la tierra, excluidos porque no existe un Estado socialdemócrata de bienestar, lo mínimo para atender y evitar que sea el país con mayor número de muertos y con mayor número de enfermos en el mundo hasta este momento. Entonces, yo creo que esa crisis ética y esta crisis moral es la que está en el debate y pasa por lo social, la demanda de lo social que han planteado líderes políticos y que no se resuelve con la candidatura de Joe Biden. Muy bien. A ver, está bueno este debate. A ver, vi, Ana Laura, que tú le querías entrar. Sí, no, yo sí creo que Estados Unidos va en decadencia, digamos. Sí. Yo creo que falta algunos años, o sea, quizá décadas, digamos, para que China gane. ¿Cómo le fue a China en la crisis del COVID y cómo le está yendo a Estados Unidos? Es claramente una diferencia de las capacidades. Perdón, Ana Laura, pero qué horror, porque los chinos lo pudieron controlar por un estado autoritario. Pero lo controlaron, ¿no? Pues sí, pero hijo, y es la mezcla eso entre autoritarismo y crecimiento económico. Mientras que China siga creciendo, va a seguir pudiendo hacer. O sea, si nos disputamos quién es la potencia, digamos, quién es la economía más potente y más fuerte y la que va a marcar los derroteros, yo no creo que siga siendo Estados Unidos en quizá 30 años, 40 años, pero yo no creo que Estados Unidos vaya hacia allá. Y creo que lo que demuestra todo este tema que ha traído Trump de polarización, exclusión, y primero México, los migrantes y los negros y los hispanos y la supremacía blanca, es que revivió al monstruo que venían tratando estos héroes de Obama y de aplacar, digamos, pero que en realidad lo que Trump les dio es el derecho a decir lo que ya sonaba políticamente incorrecto, pero que en realidad la sociedad norteamericana sigue siendo una sociedad donde se cree, o un conjunto importante de personas creen en la supremacía blanca. Y por eso este desastre, digamos, y por eso no es trivial que frente al COVID, la crisis económica, la crisis de futuro, pues estén las calles como están. Yo creo que es consecuencia de Trump, digamos, que lo venimos padeciendo en México y en el mundo con todos sus discursos polarizantes y excluyentes, y creo que sería una buena reflexión para México.
Sí. En estos discursos polarizantes y excluyentes son muy peligrosos en el territorio del COVID, del encierro, de la carencia económica y de la desesperanza, digamos. Claro. Tengamos cuidado y veámonos retratados un poco en ese espejo, porque creo que por ahí vamos, digamos, ¿no? Luis, está bueno. Yo no estoy de acuerdo. Yo no vería a Estados Unidos como un país en plena decadencia que no tiene futuro. Churchill decía que Estados Unidos acaba tomando siempre la decisión correcta después de haber tratado todas las incorrectas. Y obviamente haber electo a Donald Trump fue un error, desde mi punto de vista, como también fue un error proponer a Hillary Clinton como candidata. Con un buen candidato demócrata, Donald Trump nunca hubiera ganado. Y con una participación importante de los votantes, de los jóvenes sobre todo, Donald Trump tampoco hubiera ganado en Estados Unidos. Yo creo que el sistema de Estados Unidos es muy superior al chino porque tiene la flexibilidad de cambiar. O sea, se equivocaron con Trump desde mi punto de vista, y ahora tienen en noviembre la oportunidad de cambiar radicalmente, castigar a Donald Trump y castigar a todo la cohorte de senadores republicanos que los llaman ahora colaboradores, en el sentido nazi de la palabra, de Donald Trump, como también corresponsables. Un tercio del Senado de Estados Unidos está para ser reelecto y una cantidad muy importante de gobernadores en todo Estados Unidos y la Cámara de Diputados. Y si la gente sale a votar masivamente, aquí puede haber una realineación de una enorme importancia. Pero ves esa realineación con un liderazgo como el de Joe Biden, Luis? No, yo creo que Biden, el liderazgo de Biden lo vamos a ver sobre todo en la elección de su candidata, digo que va a ser mujer, a vicepresidenta. Sí. Joe Biden tiene 77 años, se ve cansado, sí. Tiene mucha experiencia y entonces puede quizá ayudar a sentar las bases para la transformación, pero probablemente no va a liderar esa transformación, y lo que vamos a ver en las próximas semanas es el nacimiento de liderazgos regionales y potencialmente de un candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos que despierten la imaginación de los americanos y que los lleven a hacer una reflexión de por qué la solución que les propuso Donald Trump la elección de Donald Trump en parte se explica porque Barack Obama había sido presidente de Estados Unidos y porque había habido una crisis. Sí. O sea, el blanco se sentía discriminado por un conjunto de razones, y eso fue lo que lo llevó. Pero digamos, tratar de solucionar los problemas de los excesos que llevaron a la crisis o los problemas sociales de Estados Unidos, eligiendo una persona tan polarizante como Donald Trump, obviamente fue un error que les resultó contraproducentes a estas personas que lo eligieron. Vamos a ver qué tanto apoyo pierde, y lo que va a ser muy importante en las próximas semanas es qué tanto se erosiona el apoyo de los republicanos a favor de Donald Trump. Ya vimos, como decía Sabino hace un rato, que hay la élite del militar de Estados Unidos empieza a alejarse de Donald Trump. Y vamos a ver si eso es, digamos, la primera señal de que este es el fin de su presidencia y probablemente el inicio de enormes problemas para él y su familia por muchos años por venir. Pues bueno, me queda una ronda de conclusiones. Es bueno el debate. Yo quiero poner sobre la mesa, a ver, Sabino, esté el imperio en decadencia o no, está en problemas. Eso es indudable. Hay varias crisis. Pero México le ha apostado al imperio estadounidense, a su integración en Norteamérica. O sea, este es un debate que tiene consecuencias muy importantes para nuestro país, Sabino. Sí, y sobre todo en una coyuntura muy difícil si es que se lleva a cabo la cumbre López-Trump en el verano, que es una expectativa que generó el propio presidente López Obrador, en un momento muy delicado, porque nos podríamos colocar otra vez entre las patas de los caballos, como le pasó al presidente Enrique Peña Nieto, y creo que en esta ocasión lo mejor de los dados va a ser no jugarlos. El problema es que México necesita un proceso de diversificación. Un poco creo que la Cancillería de López Obrador ha estado jugando una relación cercana con China,
y está tratando de tener una buena relación con ambos países. Incluso cuando se anuncia el posible encuentro López-Trump, el propio López Obrador señala que también iría a China a agradecer todos los apoyos y los viajes cotidianos de apoyos en materia de COVID que ha estado recibiendo el canciller Marcelo Ebrard todos los días. Deja de ser noticia por la cotidianidad, pero han sido chinos y norteamericanos, básicamente. Entonces eso también te habla de mensajes de tratar de jugar cierto equilibrio. Sin embargo, la condición económica de nuestra relación con Estados Unidos es indiscutible. Yo creo que México tiene que ser muy cuidadoso de no meterse a la elección. Yo creo, a diferencia de lo que estaba señalando hace un rato Luis, creo que Donald Trump no es una persona. Yo creo que Donald Trump es una corriente de pensamiento, un grupo político, una élite política norteamericana, y que vamos a ver en la elección si Donald Trump fue un accidente en la historia norteamericana o una tendencia. Y si es una tendencia, México tiene que construir una relación geopolíticamente distinta, porque los cisnes negros pueden volar otra vez y podemos correr enormes riesgos. Lo que no pasaba en el mundo está pasando, y México es vecino de una potencia, y si Donald Trump se reelige, podemos tener una relación mucho más complicada. Creo que es un tema muy serio, que requiere un gran estudio, que requiere una gran dedicación de parte del gobierno mexicano, no asumirlo de manera personal y elevar la mirada, porque yo insisto que es un problema estructural de la economía norteamericana, del modelo norteamericano, de las élites en disputa, y que Norteamérica ha logrado niveles de concentración de la riqueza que han ofendido y están ofendiendo a grupos importantes de la sociedad. Y en Norteamérica hoy el Partido Demócrata habla de socialismo, y esta va a ser una elección muy interesante. Por eso creo que Joe Biden y Donald Trump no representan el debate que se está dando realmente al interior de los Estados Unidos. Ana, el tema de México, y te lo pregunto porque tú dices sí está en decadencia el imperio estadounidense, viene subiendo China, pero a mí, yo siempre lo he dicho, lo he sostenido, no me gusta el sistema político chino. No creo que viaje de la misma manera que viaja el sistema político estadounidense, por cierto, copiado por nuestros constitucionalistas. En fin, ¿tú cómo ves? O sea, decir que va en ascenso China no quiere decir que me guste China, pero también veo la complicación que tiene la democracia. ¿Dónde están los candidatos? O sea, me impresiona que para la elección norteamericana estén compitiendo 2 personas mayores de 70 años. Sí. ¿Dónde quedaron los candidatos jóvenes? ¿Por qué no se formó una nueva camada de políticos? ¿Por qué a México le salió tan mala su camada de políticos jóvenes, que fueron estos gobernadores priistas del sexenio pasado, ¿no? La nueva camada del PRI. O sea, ¿qué pasó en la democracia que volteamos a ver en el mundo, y en Estados Unidos, y en México, y en Europa? ¿Y dónde están esos candidatos por los cuales valdría la pena salir a votar y que de verdad nos están proponiendo un proyecto de futuro? Y también hay que ver es un problema estructural de la democracia, Ana. Híjole. Yo no veo dónde están esos candidatos. Sí, coincido. Yo creo que el mundo privado fue muy rentable, y que la concentración del ingreso y la rentabilidad del mundo privado, pues ahí están una buena parte de nuestros talentos, digamos, de los que tendrían que estar, de los que antes estaban en la política. Entonces yo creo que sí es un momento no para desear que China sea lo que sigue, sino para ser verdaderamente críticos y propositivos de lo que está pasando hoy. La democracia no está generando los candidatos que necesitamos, y lo veo en México, y lo veo en Estados Unidos, y veo que las elecciones se desconchinflan un poco por los que están compitiendo. O sea, que nos generen ilusión y que nos generen proyecto de futuro, incluyente, comunitario, propositivo y adecuado con todos los problemas que ha generado este modelo como se ha diseñado, digamos, con una concentración. Oye, Ana Laura, pero en el caso de Trump, la verdad sí ha emocionado a su base electoral, ¿eh? O sea, sí es un fenómeno en ese sentido. Como dice Sabino, hay algo detrás, y también Luis, hay algo que les saca a los blancos el personaje de Donald Trump. Pero lo que emociona es la exclusión, es la polarización, y eso está tremendo. Sí. Eso está tremendo. Tienes toda la razón. Luis, México.
México le apostó a Estados Unidos. Yo creo que ha sido una buena apuesta, pero la pregunta es si hay que cambiar la apuesta o no. Somos vecinos de Estados Unidos. Desde luego. Cuando le hicieron la pregunta a Justin Trudeau antier sobre lo que está pasando en Estados Unidos, se tardó 20 segundos en contestar, en empezar a contestar. Sí. Canadá y México no tienen otra opción más que estar cerca de Estados Unidos. Los asuntos mexicanos en Estados Unidos son domésticos y los asuntos canadienses también. Y muchos de los asuntos de Estados Unidos en México también son domésticos. Entonces, esta opción de alejémonos de Estados Unidos, pues muestra una profunda ignorancia de la geografía y de la realidad económica. Eso no va a suceder. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estructuramos mejor nuestra relación con Estados Unidos? ¿Qué le podemos aprender a los estadounidenses que sea útil para México? Y también que le vamos a aprender de qué no hacer, porque la democracia de Estados Unidos tiene efectivamente muchos defectos y no toda la democracia de Estados Unidos es algo útil para México. Pero en Estados Unidos hay instituciones que tienen enormes virtudes que han llevado a Estados Unidos a ser un país de una enorme riqueza y resolver radicalmente el problema de la pobreza sin poder erradicarla. O sea, ya quisiéramos nosotros tener los problemas que tiene Estados Unidos en materia de desigualdad y de niveles de pobreza, ¿no? Entonces, yo creo que Estados Unidos está en una situación donde efectivamente está en riesgo la democracia por la conjunción de las tres crisis: la sanitaria, que va a tomar todavía un tiempo, la económica, que va a ser muy profunda, y una crisis económica muy profunda siempre acaba produciendo movimientos políticos como Trump y otros. O sea, no sabes si vas a acabar con un Bolsonaro o alguien más en la siguiente ronda, y además una crisis social por la polarización y las divisiones de las que hemos estado hablando los tres. Pero subestimar la capacidad de Estados Unidos de reinventarse, yo creo que es muy peligroso, y yo siento que el hecho de que Estados Unidos sea una democracia y el capitalismo de Estados Unidos es un capitalismo basado en la libertad, y el chino sea basado en el Estado y en una tecnocracia inamovible, me haría apostar a favor de que Estados Unidos va a ser el que va a acabar ganando qué tipo de modelo prevalece en los próximos 20 años. Y México no tiene ninguna otra opción más que obviamente integrarnos más con Estados Unidos, porque la integración con Estados Unidos nos permite además la diversificación en el resto del mundo. Es un poco contradictorio, pero así es. Una vez que tú tienes éxito en Estados Unidos, puedes tener éxito en el mundo entero. Oigan, pues es un privilegio, como siempre, debatir con ustedes. Yo me podría quedar muchas horas debatiendo con ustedes, pero esa es la televisión y tenemos que terminar y hacer una pausa. Gracias, Sabino, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, querida Ana Laura, muy buenas noches. Gracias, Leo, buenas noches a todos. Gracias, Luis, muy buenas noches. Buenas noches a todos, que la pasen muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con el astronauta mexicano José Hernández para hablar de la nueva era de la NASA y la iniciativa privada. Es la que está mandando los cohetes allá al espacio. Regresamos en un momento más.